Este delicioso pudín de pan y naranja se prepara en solo unos minutos y queda espectacular. Precalienta tu horno a 170 grados. Necesitas 700 mililitros de leche, 450 gramos de leche condensada. También lo puedes sustituir por 150 gramos de azúcar, 100 o 150 gramos de pan. Puedes usar pan duro o bollería del día anterior. El zumo de 2 naranjas. Tienes que pasar esta mezcla por la batidora y añadir 7 huevos medianos de uno en uno. Pon caramelo líquido en el molde. Y vierte la mezcla. Tápalo y ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo. Mételo en el horno a 170 grados 1 hora. Cuando lo saques del horno, guárdalo en el frigorífico 5 horas. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estos deliciosos roscos de limón se preparan en solo unos minutos con muy pocos ingredientes y quedan muy esponjosos y riquísimos. Tenéis que probarlos. Necesitas 3 huevos grandes, 5 cucharadas de aceite de girasol o aceite de oliva suave, 9 cucharadas de azúcar, 7 cucharadas de leche, la ralladura de la piel de un limón, tienes que mezclar con una varilla muy bien estos ingredientes. Añade poco a poco 530 gramos de harina de trigo leudante. Si tu harina no tiene levadura, tienes que añadirla 16 gramos
de levadura química o polvo de hornear. Termina de amasar la masa con las manos. Para que sea más fácil, puedes poner un poquito de aceite en tu mesa de trabajo y en las manos. Divide la masa en partes iguales. La he dividido en 12, pero también puedes hacer roscos más pequeños. Solo tienes que hacer bolitas, aplastarlas un poco y hacer con los dedos un agujerito en el centro. Las tienes que freír en abundante aceite caliente. Yo he puesto el aceite al 8 y luego lo he bajado al 6. Tienes que darlas la vuelta 4 o 5 veces y ponerlas encima de papel absorbente. Luego puedes untarlas en azúcar o en azúcar y canela. Quedan muy esponjosos y con un sabor increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa cheesecake se prepara con solo 3 ingredientes y en solo 2 minutos, sin harina. Queda espectacular, increíble. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Tienes que montar las claras hasta obtener un merengue. Bate las yemas 1 minuto. Y añade 250 gramos de queso crema, y 180 gramos de leche condensada. Vierte la mezcla de yemas en el bol del merengue. Tienes que mezclar con movimientos envolventes. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Unta el molde con un poquito de aceite y vierte la mezcla. Ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo y mételo en el horno a 180 grados 35 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.
Este delicioso pastel húmedo de naranja se prepara en unos minutos y queda espectacular, delicioso, muy alto y muy esponjoso. Tenéis que probarlo. Necesitas 3 huevos medianos, una taza de azúcar, que son 200 gramos, tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. ...150 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave. La ralladura de la piel de una naranja. El zumo de una naranja y media. Dos tazas de harina de trigo común, todo uso, que son 400 gramos. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Una cucharada de levadura química o polvo de hornear, que son 10 gramos. Tienes que mezclar muy bien estos ingredientes hasta que no queden grumos. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. He puesto mantequilla derretida en el molde. Vierte la mezcla en el molde. Mételo en el horno a 170 grados 40 minutos. Necesitas
100 gramos de icing sugar o azúcar glass y 3 cucharadas de zumo de naranja. Solo tienes que mezclar. Si ves que queda muy líquido, pon un poquito más de azúcar glass. Este glaseado queda delicioso. Necesitas el zumo de una naranja y media, y 2 cucharadas de azúcar. He pinchado con un tenedor el bizcocho. Todavía está caliente. Vierte el zumo de naranja encima. Pon el glaseado encima. Os prometo que esta receta queda espectacular. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara con solo 3 ingredientes, sin huevo y sin harina. Tenéis que probarlo. Necesitas 200 gramos de queso crema tipo Filadelfia, 370 gramos de leche condensada, 4 yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno.
Mi molde es de 22 por 22 centímetros. Esto es opcional. Puedes poner caramelo líquido en el molde. Vierte la mezcla en el molde. Tápalo. Ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo, y mételo en el horno a 170 grados 1 hora. Queda delicioso, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Estos deliciosos dulces se preparan en solo unos minutos con solo 5 ingredientes y quedan muy suaves, muy cremosos y muy ligeros. Están riquísimos, tenéis que probarlos. Necesitas 700 mililitros de leche, 5 cucharadas de azúcar, 6 cucharadas de coco rallado, 6 cucharadas rasas de maicena. Tienes que remover hasta que no queden grumos y ponerlo a fuego medio 6 o 7 minutos hasta que espese. Pinta los moldes con un poquito de aceite. Si no tienes estos moldes, puedes usar un vaso. Cúbrelos con film y guarda en el frigorífico 1 o 2 horas. Necesitas almendras en trocitos muy pequeños. Y para la cobertura de chocolate he puesto chocolate con 10 gramos de mantequilla y 30 mililitros de nata o crema para batir. En el microondas 2 minutos. Solo tienes que pasarlo por almendras y poner un poquito de chocolate encima.
Os prometo que estos dulces quedan deliciosos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.